Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Intentaremos ahora con Juan Pablo Marchelli del SUL comenzar con esta presentación de la posibilidad de producir con riego y cuáles son la generación de conocimiento que se ha hecho en estos últimos años y los costos que esa producción ha generado. Bien, este es el temario que vamos a desarrollar, en el cual vamos a presentar algunas de las variables climáticas que se manejan para el balance hídrico del suelo, algunos datos de eficiencia de la aplicación del agua a través de ensayos de momentos y láminas de aplicación de riego, la presentación de producción de materia seca obtenida en los distintos ensayos, así como la producción de la ganancia de peso vivo animal, algunos resultados económicos y consideraciones finales. En esta slide lo que se presenta son los valores de precipitación y evapotranspiración potencial de dos localidades contrastantes, en el sur, Viña Las Brujas, y en el norte, la estación experimental de Alur en Bella Unión, con datos de 40 años, en los cuales las lluvias, en lo que es primavera y verano, no satisfacen las necesidades de los cultivos, las necesidades potenciales de agua de los cultivos. Este dato lo trajimos a colación, ya que se van a presentar la mayoría de los datos de producción de 10 años en el sur del país, pero no es para mostrar que no hay diferencias en lo que tiene que ver con las condiciones climáticas, sino más bien todo lo que es manejo en cuanto a producción física, de que es forraje y producción de carne. Y aquí un poco se muestra resultados de la aplicación de riego en los últimos 10 años, basado en ese balance de agua en el suelo que veníamos mostrando y esa falta de lluvia, en el cual, dependiendo de los años, a veces hay que suplementar con más o con menos agua, pero en todos los años siempre hemos tenido necesidad de suplementar. Estos son experimentos de Florida, en el campo experimental del sur, y en el norte, en Colonia Rubio, en establecimiento del Junco. Es importante conocer en los sistemas que se están aplicando el agua, cuál es el coeficiente de uniformidad y cuál es el coeficiente de uniformidad de distribución. Ambos datos son importantes para ver cómo está funcionando el equipo y cuáles serán las condiciones en las cuales se han hecho el proyecto. Estas son evaluaciones que se hicieron en el 2015 en una serie de pivot central de distintos tamaños y en distintas situaciones productivas, en el cual la mayoría de ellos están por encima del 80% de coeficiente de uniformidad y por encima del 80% también la uniformidad de distribución. Esto se muestra para esos mismos pivot cuál era la lámina de diseño, que está en barra azul, y la lámina que realmente está aplicando. Esto es importante conocerlo por los cálculos. No es lo mismo estar aplicando, por ejemplo, 10 milímetros en cada evento de riego, cuando en realidad está aplicando menos de 9, o en casos más extremos donde la diferencia es más de 2 milímetros en cada uno de los eventos de riego. Además de tener un costo energético, si es que está diseñado todo para una lámina y está aplicando otra, tiene un costo energético que no vale la pena estar pagando. El otro tema importante es cómo está aplicando a lo largo del brazo del pivot. Entonces, si bien la lámina media que está representada en esta línea se cumple, hay algunas áreas en las cuales está sobreirrigado y en otros que tiene menos cantidad de agua aplicada. Entonces hay que conocer esos puntos que está haciendo una aplicación en exceso, a qué es debido y corregir esa situación. Este es otro ejemplo en el que el caso es más grave aún, porque tiene un área muy importante que está todo por encima de la lámina
promedio que uno quiere aplicar y otra parte que está todo por debajo. Entonces es bien importante conocer cuáles son los valores de cada uno de las torres o de los emisores y dónde están los posibles ajustes a realizar para aplicar esa lámina. No es distinto el caso de riego por superficie. Uno tiene que conocer cuál es la lámina que está aplicando, dónde la está aplicando y cómo la está aplicando. Entonces hay distintas evaluaciones que se han realizado a través de distintas tesis de grado y de posgrado, en el cual se evaluaron distintos caudales para una misma lámina de aplicación. Acá, por ejemplo, tenemos para 40 milímetros a lo largo de la melga y cuánto realmente fue lo que se aplicó en cada uno de los puntos. Esto es importante para saber cuánto es el agua que infiltra y si estamos satisfaciendo la lámina que está precisando ese cultivo. Otros experimentos se hicieron teniendo distintos tiempos de oportunidad de aplicación para un mismo caudal. Esto es importante cuando la operativa o a veces el tamaño del predio permite que se tenga que manejar distintos tiempos para la aplicación de la lámina que se quiere aplicar, con muy buenas coeficientes de uniformidad y de distribución del agua. Aquí lo que se muestra es un ejemplo de riego por surco, en el cual también a lo largo del surco se muestra cuál era la lámina objetivo y cuánto es realmente lo que se aplicó. Con esto lo que se quiere demostrar es que para el riego por superficie no hay una única solución para un diseño de riego, sino que hay combinaciones de tiempo y caudal para un mismo largo, por ejemplo en este caso para un largo de 45 metros de melga, para una eficiencia mayor al 70%, acá tenemos cuál sería el tiempo y el caudal para aplicar. Entonces esto es lo que nos hace más o menos eficiente a un sistema. Hasta el momento con Claudio vimos lo que son los conocimientos en lo que respecta a las necesidades de riego en las distintas zafras y a las distintas eficiencias de riego en los distintos sistemas. En esta parte de la presentación nos centraremos en lo que respecta a los conocimientos en lo que es producción de forraje en pasturas regadas, producción de peso vivo en las pasturas regadas y qué coeficientes económicos se obtienen con las mismas. En esta primera diapositiva, lo que les mostraremos es la producción de forraje de distintas mezclas forrajeras en el campo del sur en Cerro Colorado, Florida. Si vemos 40 datos de producción anual de distintas pasturas cortas y largas, si vemos esos 40 datos y los ordenamos de menor productividad a mayor productividad, vemos que en los 20 datos de productividad media se obtuvieron unas 14 toneladas de producción de materia seca, y si vemos los extremos de productividad, en este caso los datos de menor productividad, o sea los 10 menores valores de producción, tienen un promedio de 10 toneladas de materia seca, y en el caso del otro extremo, los 10 valores de mayor productividad tienen una productividad promedio cercana a las 22 toneladas de pasto. Y si comparamos o tenemos una referencia de cómo puede ser la productividad de pasturas regadas en el norte del país, vemos que los datos del junco para pasturas regadas son cerca de 12 toneladas. O sea que si bien son inferiores, tampoco son de tanta magnitud las diferencias con los valores promedios obtenidos para el riego de pasturas en el sur del país y con mezclas similares. En lo que respecta a los conocimientos en lo que es producción de peso vivo y la eficiencia de pasar la producción de pasto a peso vivo, vemos que la productividad de peso vivo promedio para 6 mezclas forrajeras diferentes bajo riego, que componen 28 datos de ejercicio cerrado, vemos que la producción promedio fue de 860 kilogramos de peso vivo, con un mínimo de 400 kilos y un máximo de 1400. Y si relacionamos la producción de forraje y la de producción de peso vivo,
lo que llamaremos la eficiencia de transformación, o sea, los kilos de pasto que necesito para producir un kilo de peso vivo, vemos que en las pasturas regadas, cada 19 kilos de producción de materia seca se produce un kilo de peso vivo animal. Cuando hablo de esta productividad promedio de peso vivo, estoy hablando de la producción de peso vivo de carne ovina y carne vacuna, en el caso de carne ovina, carne de cordero, y en el caso de peso vivo vacuno, estamos hablando de vacas de invernada y en algún momento categorías de recría. Hasta el momento dimos datos generales de lo que es la productividad de forraje y de peso vivo para distintas mezclas forrajeras para varios ejercicios. A partir de este momento en la presentación nos centraremos en el caso particular de una pastura, en este caso la pastura elegida de Lotus Macu, y la evaluación que tenemos de estos 10 años de investigación en esta pastura en el Ciudad del Cerro Colorado. Si vemos lo que es la persistencia y estabilidad de esta pastura de Lotus Macu, vemos que, por ejemplo, para el Lotus Macu regado por pivot, tuvo una producción promedia cercana a las 16 toneladas, y en el caso de la misma pastura pero regada por desnivel, tuvo una productividad cerca a las 14 toneladas. Y en lo que respecta a la producción de peso vivo, vemos una producción similar para ambas pasturas, cercanos a los 800 kilos. Si vemos lo que es la persistencia y estabilidad de estas pasturas, si bien, por ejemplo, para el Lotus Pivot tiene un pico de productividad, después la productividad se estabiliza en unas 15 y 16 toneladas. Y estamos hablando que esta pastura en este momento ya tiene 10 años, y esta otra pastura de desnivel ya tiene de 7 años de evaluación. En lo que respecta a los conocimientos de productividad de esta pastura de Lotus Macu, vemos que para el desnivel, con 6 ejercicios cerrados evaluados, vemos que tuvo, como comentábamos anteriormente, una producción de 833 kilogramos, y esa productividad compuesta por lo que es producción de carne ovina y de carne vacuna, y en el caso también de la misma pastura pero regada por pivot, también vemos una producción de 800 kilos, y con participación de producción de carne ovina, carne de cordero y carne vacuna, fundamentalmente de vacas de invernada. En lo que respecta a la evaluación económica de esta pastura de Lotus Macu bajo los dos sistemas de riego, desnivel o pivot, vemos que la productividad promedio es muy similar, cerca de las $1.300 por hectárea, que el costo promedio varía. En este caso el pivot tiene mayores costos, un 44% mayor de costo si lo comparamos con el desnivel, y obviamente al tener productividades similares pero costos diferentes, obtenemos diferente margen bruto. En este caso el pivot tiene la mitad de lo que es margen bruto si lo comparamos con la pastura de Lotus Macu pero regada por desnivel. Y por último, si vemos lo que es el punto de equilibrio, o sea, los kilogramos mínimos que necesito producir para poder pagar esos costos, vemos que en el caso del desnivel, con 430 kilogramos, ya sea o de ovinos o de vacunos, pago esos costos, y en el caso del pivot necesito mayores producciones de peso vivo, cercanos a los 600 kilos, de ovinos o de vacunos, para poder pagar los costos. Una cosa a aclarar, que en el caso de esta productividad, los valores tomados son los precios promedio de los últimos 6 ejercicios cerrados y descontados un 6% de lo que es los gastos de comercialización. Y acá les dejo la referencia de los valores que se consideraron, ya sea para el kilogramo de peso vivo de cordero como los kilogramos de peso vivo de vaca gorda. Si vamos a discriminar lo que es la estructura de costos, vemos que para ambos sistemas de riego, un
40% del costo lo compone lo que es la amortización de la inversión en el riego, o sea, la amortización en lo que es la construcción de la represa, la compra en el caso del pivot del equipo y las instalaciones eléctricas, y después en lo que es el mantenimiento de esas instalaciones. Después en lo que es recursos humanos, está claro que el riego de nivel es más demandante en lo que es los recursos humanos, o sea, la mano de obra, y esto a su vez varía según la zafra, sea más o menos demandante en la cantidad de riego. Vemos que en el caso del nivel un 24% del costo lo implica la mano de obra, y en el caso del pivot solo un 6% lo implica la mano de obra para operar ese sistema de riego. Después, el caso de lo que es el costo en la pastura, en este caso incluimos refertilizaciones, herbicidas, un 36% del costo es en el caso del nivel, y en el caso del pivot un 20%, y después una diferencia importante en los costos en lo que es el costo de bombeo de la energía eléctrica, en este caso, que compone un 28% del costo en el caso del pivot. Para culminar la presentación, lo que serían las consideraciones finales, nos reiteramos las preguntas que nos hicimos al inicio: si es posible producir bajo riego y si es posible hacerlo sustentablemente. Sí, creemos que es posible. Creemos que es necesario tener algunas consideraciones previas a la instalación del riego en nuestros sistemas. Tenemos que tener ajustadas todas las variables de gestión del predio previo a la instalación del riego. Y en lo que respecta a qué conocimientos se han generado en lo que es riego de pastura, vemos que todos los años es necesario el riego en algún momento, y que las láminas promedio fueron de 210 a 310 milímetros para estos diferentes años, para las diferentes zafras, que se logran altas eficiencias y tanto en el riego como superficie y riego por aspersión, eficiencia del 75 al 85%, que la producción de forraje es estable y es de unas 14 toneladas, que la producción de peso vivo es estable y también cercano a los 800 kilogramos de peso vivo. Y si vemos qué costos o qué coeficientes económicos se obtienen por regar pasturas, vemos que el costo varía según el sistema de riego, cercano a los $1000 para el riego por pivot, o cercano a los $700 para el riego por desnivel, y que en ambos obtenemos márgenes brutos positivos de $330 para el caso del riego por pivot y unos $630 para lo que es riego por desnivel. Muchas gracias por su atención y aguardamos las preguntas. Bueno, muchas gracias Claudio y Juan Pablo, muy amable por la presentación. A continuación voy a presentar al ingeniero agrónomo Álvaro Otero de INIA, quien nos va a presentar potencial del riego en el litoral norte del Uruguay. Adelante Álvaro, bienvenido.